Cuando vean todas estas cosas, sepan que está cerca a las puertas. Desastres naturales, huracanes, inundaciones, intensas olas de calor, sequías, ríos y lagos de colores extraños, erupciones volcánicas, incendios de bosques y ciudades, terremotos, amenaza de una tercera guerra mundial, migración masiva, persecución religiosa, falsos profetas, extraños virus paralizaron al mundo, señales del cielo, aumento de la maldad, desafuero, preocupación por el futuro, todo esto y más en La Profecía en la Noticia. La Profecía en la Noticia, con la participación estelar del teólogo Jesús Martínez y el periodista Néstor Landaeta. Amigos, bienvenidos a una nueva emisión de La Profecía en la Noticia. Hoy abordaremos un tema que tiene a más de uno preocupado en torno a la posible aplicación de una ley que puede comprometer la libertad religiosa no solamente en los Estados Unidos, sino en el mundo entero. Atención, porque dentro de la Agenda 2025, que está dentro de los planes del presidente Donald Trump, un controversial presidente que tiene un estilo de gobierno bastante marcado y que ha alborotado, por usar un término coloquial, al mundo entero por su manera de dar a conocer su deseo de que los Estados Unidos vuelva a ser una nación próspera y potente. Pero ¿a qué precio? Al precio de cortar las libertades religiosas de un país donde se supone la libertad es fundamental. ¿Es acaso el domingo un día específico para el descanso? Bienvenido, Jesús, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Néstor. Estamos aquí una vez más, atendiendo el llamado, ¿no?, que nos hace el Señor en este tiempo, en esta hora. Disculpa que me convierta un momentito aquí en el moderador. Tú que has leído un poco más esa noticia, ¿puedes o has ahondado las intenciones del presidente Trump con respecto al día domingo? ¿Es de carácter político o religioso? Hay una mezcla de ambas cosas. Hay mucha inquietud en ciertas denominaciones religiosas que ven con preocupación o están esperando que de pronto se dé una aplicación de la posible obligatoriedad del domingo como día de descanso. Y eso mantiene a cierta denominación religiosa bastante preocupada porque están a la espera de que eso se dé. Sin embargo, dentro de la Agenda 2025, que pueden todos googlear, pueden todos ver, porque es un hecho público, pueden discernir allí, pueden ver cómo está incluido el domingo como día de descanso para los Estados Unidos. Eso pudiera generar posteriormente una obligatoriedad no solo en los Estados Unidos sino en el mundo. Entonces, o sea, en primera instancia tiene un tinte político. Pudiéramos interpretarlo de esa manera, sin embargo hay que analizarlo, hay que esperar, porque si vamos al detalle, entendemos que el día domingo, además de un día de descanso, entre comillas, normal, para los trabajadores viene siendo algo así como que, bueno, el domingo pudiéramos ir a la iglesia o hacer compras, el domingo pudiéramos ir al estadio o dedicarnos al culto. Hay cuestiones que se cruzan y podemos interpretarlo de varias maneras. Lo cierto del caso es que hay preocupación en torno a lo que pudiera significar esto, una señal de los últimos tiempos, la obligatoriedad de un día específico para el culto religioso, o el aspecto político también se mezcla aquí. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Será que esto viene desde el pasado? ¿Pudieras darnos luces acerca de lo que está por ocurrir en el mundo? Por supuesto que sí. Vamos a ir a las Escrituras nuevamente como guía, ¿no?, en este tema, que es un tema, creo yo, controversial, también trascendental, y que ha causado división dentro del cristianismo. Me refiero a las denominaciones que han hecho de este día su día de observancia, ¿no?, de adoración al Señor, y ha marcado, pues,
este día una separación, una división entre guardadores de sábado, guardadores de domingo, que considero que será un tema crucial en los últimos días. Pero antes de ir avanzando, vamos a orar. Amén. Vamos a orar. Querido Dios y Padre que moras en el cielo, gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra una vez más. Danos sabiduría a la hora de expresar este tema y que nuestros amigos puedan también tenerla para comprenderlo. Y suplicamos, Señor, que en nuestros corazones pues pueda prevalecer la fe sincera en obedecer al único Dios verdadero, el creador de los cielos y la tierra. Perdona nuestras faltas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Debo comenzar diciendo que los cristianos aceptamos y creemos en la Biblia como la palabra de Dios. Es nuestra guía, nuestra única regla de fe. Nosotros creemos que el Señor expresó su voluntad ya en este libro. Pero imaginemos por un momento, amigo Néstor, que la Biblia no fuera la palabra de Dios, fuera un libro común, escrito por hombres, no inspirado por Dios. Okay. Entonces nosotros tenemos esencialmente, que las escrituras, la Biblia, fue escrita por judíos. Okay. Los autores son judíos, israelitas. El primero que fue Moisés fue el fundador de la nación de Israel, que le dio forma, el legislador. De acuerdo. Y el último autor, que es Juan, fue discípulo de Jesús y era un judío oriundo de Galilea. ¿Qué quiero decir con esto? Que dentro de las escrituras el domingo no tiene un protagonismo, porque al ser esencialmente un libro judío, la Biblia enseña la adoración en el día sábado. La Biblia enseña la adoración en el día sábado. Si nosotros pensáramos en un momento que la Biblia es un libro normal, Okay. común, porque es un libro judío, esencialmente, ¿verdad? Sus autores son judíos y la enseñanza que hay pertenece al sistema religioso judío. Entonces, de tapa a tapa, este libro enseña la adoración en el día sábado. Entonces es un libro judío. Es decir, desde ese punto de vista, ¿no?, que te estoy diciendo. Sí. Entonces, aquí no vamos a encontrar otro día que no sea el sábado. Ahora bien, Jesús, sábado. ¿De dónde viene el origen del sábado? ¿Qué dice la Escritura? ¿Cómo podemos interpretar que sábado es el día de culto, es el día para rendirle culto al Señor? ¿Y por qué dices que la Biblia esencialmente dice que tiene que ser el sábado? Ok, entonces, al dar por sentado de que las Escrituras es un libro judío, la Biblia como tal, se enseña el sistema religioso judío. Ahora, cuando entendemos que Dios es el autor de este libro y que Dios llamó al pueblo judío para una misión especial de que fuera su pueblo, ¿verdad? De hecho, cuando Dios se hace hombre en la persona de Jesús, Cristo, ¿no? la persona de Cristo nace en el medio del pueblo judío. El mismo Jesús se lo dijo a la mujer samaritana: la salvación viene por medio de los judíos. Entonces, al entender que Dios es el que le da origen a este pueblo y llama a diversos profetas de este pueblo para dar un mensaje al mundo, entonces nosotros entendemos que la Biblia es la palabra de Dios y que Dios es el que da la ordenanza, los mandamientos de guardar, entre todos los mandamientos, de guardar el día sábado. Ese es el día que Él escogió para que se le adorase. Eso es lo que nosotros encontramos en este libro. Nosotros no encontramos en este libro
otro día para la adoración. De hecho, en las Escrituras, el único día que tiene nombre es el sábado. Los otros días no tienen nombre, se llaman primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. No tienen nombre. Y ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? Así que al convertirse Dios en el Dios de Israel y al convertirse en el creador de su palabra, al inspirar a estos hombres, entonces nosotros encontramos en el sistema religioso judío expresada la voluntad de Dios. Muy bien, Entonces, clarísimo. La voluntad de Dios, ¿verdad?, expresada aquí, entre otras cosas, es observar el día sábado. Ese es el origen del día sábado y nosotros lo encontramos desde el libro de Génesis, escrito por Moisés, inspirado por Dios, que cuando Dios creó todas las cosas, tomó el sábado, ¿verdad?, el último día de esa semana de la creación, lo bendijo, lo apartó, reposó y lo santificó. Más claro imposible. Ahí surge, ¿verdad?, ese es el inicio del Ahora día bien, sábado. eso pudiera generar cierta susceptibilidad en lo que significa para el resto del mundo, o quienes no asimilan el hecho de que efectivamente este es un libro judío, hecho por judíos y esencialmente religiosamente judío. Para quienes no asimilan esto, pudiera generar rechazo, pudiera de alguna manera generar cierta ruptura y cierto desprecio por el día específico, en este caso el sábado, como esencialmente lo dice la Biblia, y genera de algún modo rechazo por aquello del antisemitismo. Sí, indudablemente, definitivamente. Pero por eso hice la aclaración, ¿verdad?, de que al ser Dios, el Dios de la humanidad, llega Jesús, ¿verdad? Y Jesús llega para salvar a toda la humanidad. Entra en escena el cristianismo, o sea, los seguidores de Jesús. No es que el Señor está estableciendo un nuevo sistema, como mucha gente piensa. El Señor está estableciendo el mismo sistema del Antiguo Testamento. Él no vino a abrogar, sino vino a cumplir, ¿verdad? Con la diferencia de que en el nuevo pacto nosotros entendemos y se conforma todo alrededor de Jesús, del Señor Jesús. Entonces entra el cristianismo en escena, ¿verdad?, no para tergiversar o malinterpretar lo que ya está establecido. El Señor no vino a cambiar, Él no vino a abolir, vino a cumplir. El Señor no vino a cambiar el sistema, vino a darle veracidad al sistema y a decir cómo era efectivamente la observancia del sistema que Él mismo estableció. En ese sentido, entonces las Escrituras se convierten en un libro universal. Yo al principio te quise dar un ejemplo de por qué como cristianos tenemos esto y debemos entender de que efectivamente es un libro judío y aquí no vamos a encontrar otra cosa con respecto a otro día para la adoración. Pero al ser un libro ahora universal para todos los creyentes, aquellos que han aceptado a Jesús y aquellos que creen en el Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, entonces deberíamos seguir con el mismo alineamiento. Deberíamos seguir con la misma estructura. Indudablemente que sí, pero hay gente que no lo acepta. Hay gente que no lo acepta. Hay un número bastante grande de gente que no acepta estos preceptos. Este asunto de división, que te lo dije al principio, fíjate tú, las divisiones que han venido por la interpretación, ¿verdad?, y el antisemitismo que tú bien mencionaste, que de verdad ha causado polémica, pero considero que es por lo mismo, ¿no?, del no saber, del no entender qué es lo que está ocurriendo aquí en el planeta, registrado aquí en este libro, en el conflicto macro, ¿no?, entre el sistema, entre el bien y el mal, el conflicto cósmico entre el bien y el mal. Entonces, definitivamente algunos no lo van a entender, otros lo van a rechazar, quizás hay celos por medio, hay envidia, bueno, porque Dios llamó a este pueblo y no a nosotros. Pero eso lo vamos a estudiar más adelante. Déjame decirte que cuando estudiemos, hagamos énfasis un poco en la historia del Medio Oriente y lo que está ocurriendo en el Medio Oriente y todo este asunto que se ha levantado con respecto al sionismo y el Estado de Israel en querer restablecer su reino, tiene como base las Escrituras. Ahora bien, ¿dónde dice en la Biblia que es el sábado? Te mencioné Génesis capítulo 2, ¿verdad? Al principio. Puedes citarlo, puedes leerlo para que los amigos que están viendo el programa. Estamos hablando de
de la implantación del domingo en los últimos días, pero es necesario Que se sepa de que dónde... que se sepa qué es lo que dice la Escritura. Exactamente, de dónde se dice que es sábado. Porque- de hecho, dijiste al principio que es el único día que se identifica en la Biblia El único que tiene nombre. que tiene nombre. La palabra sábado significa reposo. Fíjense usted. Feliz sábado, feliz reposo. Es lo que la Escritura nos indica. Y ya al Señor santificarlo, apartarlo, reposarlo, bendecirlo, te está diciendo que es un día particular, especial, diferente, distinto a los demás. Pudiéramos solamente hablar del día sábado en este programa, porque la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis, hace énfasis en el día sábado, porque es parte del sistema religioso judío. Que Dios le dio al pueblo judío. Muchos ¿verdad? pudieran y decir... como cristianos no podemos cambiar el sistema porque Dios no lo estableció en la Escritura. Pero el cambio. por la misma razón pudieran decir, bueno, pero es para el pueblo judío, no para los demás. Por eso te hice la aclaración hace ratito que cuando llega Jesús, entran los creyentes, pero Jesús no vino a enseñar algo diferente con respecto a lo que ya estaba establecido. Vino a darle forma o a decir la manera correcta de cómo es que se debe adorar al Dios de los cielos. Que el ser humano lo haya interpretado de diferentes formas y maneras ya es otra cosa. Bueno, vamos a y esa es meternos la ahí. ventaja, esa es la ventaja del pueblo judío, porque Dios les reveló a ellos en esencia muchas de las cosas, verdades, ¿verdad? Que fueron en un pacto entre Dios y ese pueblo. Bien, entonces vamos con lo que dice la Biblia. Por ejemplo, en Génesis, que te estaba mencionando, en Génesis capítulo 2, dice lo siguiente. Estaba aquí en Éxodo. Fíjate, empezando la creación, dice la Escritura que fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo día. El séptimo día es el sábado. Aunque los calendarios quieran cambiarlo, más adelante vamos a hablar de eso. ¿Por qué el cambio, no? ¿Por qué surge el cambio y por qué las profecías apuntan a un cambio? Eso lo vamos a hablar ahora mismo. Entonces dice la Escritura que Dios acabó en el séptimo día. Y reposó Dios en el séptimo día de la obra que hizo. Cuando tú lees el libro de Génesis te das cuenta de que Adán tenía que llevar el cómputo de los años, de los meses, a través de los astros. ¿Ves? El sol te va a marcar el año, la luna te va a marcar los meses, y el día, ¿verdad?, te lo va a marcar la tierra cuando gira sobre su propio eje. Entonces tú sabrás cuando se oculta el sol de esa tarde y se vuelve a ocultar al otro día, tú sabrás que habrá terminado un día, porque Dios no le entregó a Adán un calendario. Exacto. Entonces él se iba a regir por los astros, menos la semana. Qué interesante. Fíjate tú, si nosotros aceptamos lo que la palabra de Dios dice, nosotros tenemos 6.000 años de vida en este planeta, ¿verdad? Y entonces la semana siempre ha sido la misma. ¿Por qué la semana tiene 7 días y no tiene 8, no tiene 9? Porque la semana la estableció el Señor y eso va a ser inalterable. Déjame decirte que eso va a ser inalterable. Tiene 7 días porque Dios lo estableció en la creación. Estamos claros que no es un calendario específico, sino a través de la conjunción de los astros, es decir, como el sol por un lado y la luna por el otro le dan la referencia a Adán. Así él iba a llevar el cómputo, Okay. de las generaciones. Porque que muchos nosotros pudieran hemos decir, detallado aquí, ¿no? esto forma parte del calendario judío, que no es igual al gregoriano. Sí, pero el gregoriano tiene 7 días igual a la semana. Bueno, por eso hago énfasis en la semana. Okay. Y quizás ahorita vamos a hablar un poquito del calendario gregoriano. Vamos al libro de Éxodo, cuando el pueblo de Israel está perdiendo casi la identidad como pueblo religioso, adorador del verdadero Dios, y se levanta Moisés. Conocemos la historia de Moisés. Han hecho películas de la vida de Moisés. Y Dios en el monte de Sinaí, Dios le da la ley a Moisés. Única parte de la Biblia escrita por el dedo de Dios. Lo demás fue escrito por los profetas.
Lo único que Dios dijo, no, dame acá, Moisés, yo esto lo escribo yo. Para que no tengamos, No haya duda. no haya duda, confusiones o te vayas a equivocar en una letra. Estoy hablando, usando palabras humanas, ¿no? Claro. Pero de toda la Biblia, ¿verdad? De los 31.000 y tantos versículos que hay, 31.173 para ser específico, solo 15 escribió Dios. ¿Qué son estos específicos? Éxodo 20, los 10 mandamientos. Y en el centro de los 10 mandamientos está el cuarto. Y dice, acuérdate del día de reposo. Mi Biblia tiene un asterisco en ese día. Me lleva a la parte al pie de página y dice, aquí equivale a sábado. Y tú lo estás viendo, me imagino. Sí. está. En varias traducciones se observa claramente Claro. cómo está con asterisco y dice aquí el sábado. Ok, Se entonces, interpreta como el sábado. entonces fíjate, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es el día que el Señor estableció para tener un encuentro con Él. Trata de hacer tus afanes, yo estoy parafraseando lo que dice el versículo. Ok. Tratas de hacer tus afanes diarios durante los otros días de la semana. Pero cuando se vaya acercando el sábado, trata de tener todo listo para que vengas a tener un encuentro conmigo. Este es Dios diciéndole a Moisés, y Moisés llevaba la información al pueblo. Después el Señor le dice a Moisés que levante un santuario, porque él iba a habitar en medio de ellos, y le da como columna también central el día sábado. Le dice, Moisés, enséñale al pueblo que el día sábado es mi día especial, que ya se lo venía anunciando en el desierto con el maná, que recogían doble porción el día viernes, ¿verdad? Para el sábado no está recogiendo nada. Esa es la enseñanza para todo el mundo, pero el pueblo de Israel era un reflejo de lo que debe ser el mundo. El pueblo de Israel es un reflejo. Dios lo toma como el alumno, para que ese alumno se convirtiera en el reflejo para todo el mundo. Ese es otro cuento Que posteriormente lo analizaremos. Sí, porque el pueblo no llegó, no cumplió ese objetivo, y viene Jesús, y esa es otra historia, ¿no? Pero estamos hablando aquí del origen del sábado. Del origen del sábado. De la ley de Dios, ¿verdad? Entonces, se establece el primer templo que levanta Moisés en el desierto. Y Dios le dice, el sábado es el día de la santa convocatoria. Se va a hacer servicio todos los días, pero el sábado ustedes deben dejar sus faenas y venir al encuentro conmigo. Todo esto que nos estás diciendo está claramente en la Biblia. Clarito, en el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo. Ahora empezamos con Génesis, Sí. y ahora estamos en Éxodo, cuando Dios le dice a Moisés, Toda la ley. esta historia está allí. Todo está allí. Clarísimo que es el día sábado. Lo que te voy a mencionar antes de seguir. Entonces, cuando Dios le da instrucciones a Moisés con respecto al santuario, hay una similitud con la creación. Cuando tú analizas lo que hizo Moisés con el santuario y analizas los 2 primeros capítulos de Génesis, vas a encontrar una relación, ¿verdad? Y los dos, la creación y el santuario, finalizan con el sábado. O sea, acabó Dios su obra en día sábado. Cuando acabó Moisés de levantar el santuario, el tabernáculo, entonces Dios le da instrucciones de cómo debe observarse el día sábado, porque el pueblo de Israel había perdido esa identidad con los 430 años de esclavo en Egipto. Entonces Dios comienza otra vez a formarlo. Entonces hay una relación entre la creación y el santuario. ¿Por qué? Porque el sábado es el templo en el tiempo. Fíjate, interesante. Es el tiempo en el templo. Es el templo en el tiempo. Es el templo en el tiempo, al revés. El santuario, el sábado. El sábado. El día sábado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando no existía templo, Ajá. o cuando tú no tienes la posibilidad de ir a un templo, como dijiste ahorita que hay empleados que toman tal día para ir al templo, Dios dispuso el día sábado como templo. Es un templo en el tiempo. Entonces tú no ibas, te quedaba lejos la ciudad de Jerusalén para asistir, y nosotros aquí, problema de la gasolina, qué sé yo, tantas cosas, y Dios dice, no, eso no es un impedimento.
Tú te puedes reunir un día sábado y yo estaré allí para escuchar. O por lo menos Para tener esa suplir comunión con Dios ese día específico. Por eso es un templo, en el tiempo. Ajá. Así lo estableció el Señor. Por eso hay una comparación entre el santuario y la creación. Pero de muchos Génesis. pudieran decir que todos los días pudieran ser templo para Dios. Y no es así. Pero acabamos de escuchar cómo en la Biblia está Correcto. toda la cronología del tiempo y del sábado. Está clarísimo. Sí, y el Señor lo hace una señal entre él. Había dos señales para Dios en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, vamos a decir, para beneficio de lo que nos están escuchando. Habían dos señales del pueblo judío: la circuncisión ¿Y el sábado? y el sábado. ¿Qué tal? Que para el apóstol Pablo la circuncisión pasa a ser el bautismo. Ujú. ¿Y el sábado? Se mantiene. Se mantiene. Sigue siendo la señal para el cristiano. Ah, No ha fíjense. cambiado. Pero muchos pudieran decir que el sábado es un símbolo nada más de estos aspectos teológicos judíos y que en algún modo pues no afecta a los cristianos en la actualidad. Si entendemos que es la palabra de Dios, no tengo por qué pensar así. Si yo entiendo que esta es la palabra de Dios, si yo entiendo que es un libro común judío, puedo llegar a conclusiones tergiversadas. Pero si entiendo que es la palabra de Dios, que Dios creó los cielos y la tierra, que Dios le dio forma a ese pueblo para que fuera un ejemplo para el mundo, Ajá. y que el Mesías tenía que venir por medio de ese pueblo para salvar a todo el mundo, entonces yo debo obedecer a lo que dice la palabra del Señor. Por lo tanto, la intención de querer cambiar el día obedece justamente a tratar de desechar toda esta mandato, si se quiere. Bien lo has dicho. A esa conclusión quería que llegara. Todo intento Ujú. de querer cambiar lo que está establecido aquí es un acto de rebeldía hacia Dios. ¿Por qué podemos interpretarlo de esa manera si hay cristianos que lo hacen de forma sincera? Ah, no, sí. Sí. Y Dios entiende el corazón. Claro. Pero resulta que estos cambios Ujú. y estas interpretaciones no se manejan en el clero, ¿no? En el común, Ujú. a nivel laico. Eso se maneja allí. Se maneja ¿A qué nivel? Arriba. Arriba, los A un líderes. nivel, a un nivel Pues, espiritual que no entendemos. No, me refiero a que lo que establecen las normas Ajá. son los Los líderes, los políticos. los líderes del mundo. Ajá. Y en este caso religioso la establece Moisés, ¿verdad? Que fue el que le dio forma. Luego los reyes, el Senado y todas estas cosas. Los legisladores son los que le dan forma a eso. El común del pueblo es sincero, como tú bien dices, Claro, y ellos obedecen a lo que a la tradición. se legisló, a la tradición. A la tradición. Pero fíjate, y yo espero que no nos estemos desviando mucho de lo que es el asunto del domingo, porque ya vamos a entrar allí. Sí, claro, porque comenzamos el programa diciendo que esto forma parte de las señales del fin de los tiempos. Sí. La intención de querer aplicar un día específico para el culto, para el descanso, y deja de ser el sábado. La explicación que nos acabas de dar es más que clara. Sí, ¿no? Y debo decirte que todo esto se debe entender a través del conflicto cósmico. Fíjate, hay un Cristo, hay un anticristo, hay una señal. Que por cierto, ese es otro tema popularísimo Y también. lo vamos a estudiar. Hay El una señal, anticristo. hay una señal y hay una marca. Hay una Jerusalén, bien sea literal o espiritual, que después analizaremos, y está Babilonia. Están los discípulos y están los incrédulos. O sea, siempre hay, Está el bien y el mal. siempre está la tesis y El la bien y el antítesis, mal. está el bien y el mal. Y en medio de nosotros está, en medio de este conflicto entre el bien y el mal está la humanidad Sufriendo. sufriendo. Está en el medio. Y para ver qué decisión va a tomar. Entonces, así como hay una señal, así como hay un sábado, también tiene que haber algo que se le contraponga. Y definitivamente Ahora, tiene eso- que ser el domingo. ¿Cuándo se cambió entonces el tiempo? Ok. ¿Cuándo fue que se desechó el sábado para implementar el domingo? Fíjate que se muere el apóstol Juan. Se muere el apóstol Juan. Por allá en el año 97, 98 después de Cristo. Y aquí no ha habido cambio. En la Biblia no ha habido cambio. El único cambio que pudiéramos
remarcar es que Dios se hizo hombre en la persona de Jesús. Pero el sistema como tal, o sea, la enseñanza religiosa que Dios le transmitió a su pueblo sigue siendo igual, sigue siendo la misma. Aquí no ha pasado absolutamente nada. Dice el libro de Daniel, y que es un libro profético y que debemos citarlo nosotros seguidos en este programa, lo que es Daniel y Apocalipsis. Pero fíjate, yo no sé si tú has tenido el privilegio en algún momento, amigo Néstor, hemos ojeado sumergirte. Hemos ojeado la Biblia, por supuesto. Hemos ojeado la Biblia en su momento y hemos hecho comparaciones de libros de Daniel con el libro del Apocalipsis, libros bastante controversiales y difíciles de entender por la cantidad de símbolos que hay allí. Sí. Y sería bueno desglosarlo en personas conocedoras que ya tienen profundidad en torno a esto, para que nos explique un poquito acerca de cómo, y de fíjate cómo podemos que a veces resulta no digamos fácil, pero a veces se descifran los símbolos cuando le pedimos al Señor, ¿verdad?, esa sabiduría, y como que el Señor abre, ¿no?, nuestro entendimiento. Caramba, es así. De una forma inesperada, ¿no?, rápida, milagrosa. Pero fíjate que Daniel es el pueblo judío que se va cautivo a Babilonia en el año 605 a.C. con el rey Nabucodonosor. Es el pueblo judío que se va cautivo a Babilonia. ¿Por qué te estoy repitiendo la frase? Porque el pueblo judío es un reflejo de lo que debe ser el mundo, o de lo que deben ser los hijos de Dios. Entonces Apocalipsis te dice: pueblo mío, salí de Babilonia. ¿Ves? Porque en Babilonia te vas a contaminar. ¿Qué fue lo que a la postre sucedió? Es lo que estamos viendo en el libro de Daniel. ¿Qué hizo Babilonia? Profanó el templo y destruyó la ciudad. Por lo tanto, los judíos se contaminaron. Algunos no, porque Daniel se mantuvo firme. Bueno, solo Daniel y algunos siguieron, algunos otros, se mantuvieron firmes. Otros fueron destruidos. Ezequiel presenta una forma magistral por la apostasía del pueblo, como el pueblo sufrió durante... Bueno, de hecho, el pueblo judío va aquí al exilio babilónico, amigo Néstor, y no va a tener relativamente paz hasta que el imperio británico le da al Estado, le regresa al Estado otra vez a través del mundo, de la ONU. 1948. 1948. Fíjate, con la fundación del Estado de Israel. Fíjate tú, desde el 605 hasta el 2000 años danzando. Entonces, envidia a los judíos por ser el pueblo de Dios, pero ¿y el sufrimiento de ese pueblo donde lo dejamos? Desde el 605 se fueron a Babilonia y no han tenido tierra. Yo no es que esté a favor, ¿no? Vamos a decir así, que estoy parcializado con el pueblo judío, pero para mí, a través de todo lo que lo he leído, es el ejemplo que Dios quería darle a sus hijos en todo el mundo. Entonces, yo para entender algo debo partir de allí. Ese es el origen. El Señor Jesús lo dijo. La ley vino a través de Moisés. Hay lógica, hay razón, pero también dentro de esa lógica, dentro de esa razón, hay controversia. Hay quienes definitivamente desechan esto porque muy probablemente en el Nuevo Testamento se dice que todas estas cosas, en el caso del sábado para el pueblo judío, como tal tú lo dijiste hace algunos instantes, el pueblo judío representa el pueblo que Dios escogió para que pudiera diseminar a través de la humanidad sus enseñanzas. Pero dicen algunos que efectivamente en el Nuevo Testamento todo queda atrás porque Cristo en la cruz termina de darle la gracia a quienes de aquí en adelante pueden adoptar, bien sea el domingo u otro día para adoración. Bueno, te he mencionado repetidas veces que las cosas no cambian, porque el apóstol Pablo dice, bueno, el Señor, el pueblo judío fracasó en ese intento de conservar los principios sanos, puros, de la enseñanza bíblica, de la enseñanza de la palabra de Dios,
fracasaron, y entonces el evangelio se expande a los gentiles. Y cuando los discípulos expanden el evangelio a los gentiles, el mensaje sigue siendo al el pueblo mismo. no judío. Al pueblo no judío, el mensaje sigue siendo el mismo. El mensaje sigue siendo el mismo. De hecho, hubo una controversia entre Pedro y Pablo, porque Pablo le decía a Pedro que él insistía en judaizar, ¿no? Y hablaba mucho de la circuncisión, que era una señal del pueblo judío. Y Pablo le dice, no, ya no es necesario, porque ahora podemos con los gentiles bautizarlos. Pero el sistema como tal, Néstor, el sistema como tal sigue siendo el mismo. ¿A qué llamo yo el sistema? Las enseñanzas que están establecidas en esa palabra: obediencia, el amar al prójimo, Y guardar el sábado, por ejemplo. guardar el sábado. Los verdaderos cristianos honrar deben padre y guardar madre. el sábado. Los verdaderos cristianos deben guardar el sábado, porque aquí no hubo cambio. No cambió en absoluto. Te estoy diciendo que aquí no cambió. Se murió Juan y aquí no ha pasado nada. Sigue siendo la misma estructura, el mismo sistema. El templo de Dios, adorar a Dios en el día sábado, proteger a las viudas, a los huérfanos. Ahora bien, Jesús, ¿por qué tanta ensañamiento con el día específico? ¿Por qué tanta importancia y por qué hay una cierta denominación que está preocupada con el sábado? Si Donald Trump le da por determinar una ley que indique que tiene que ser el día domingo, el día de descanso, ¿qué tan importante es todo esto? ¿Tú recuerdas la primera pregunta que yo te hice? Que te dije, me voy a convertir en moderador. Ajá. Que te pregunté que si las intenciones eran religiosas o eran políticas. Porque vamos a leer aquí en la Biblia lo siguiente. En Daniel, capítulo 7. El pueblo judío se fue a Babilonia, ¿verdad? Y el Señor llama a Daniel. El Señor no llamó a Nabucodonosor, ni llamó a ninguno de sus sátrapas ahí para darle el mensaje. Llama a un conocedor de las escrituras, llama a un conocedor del sistema religioso hebreo, a un hombre consagrado a él. Llama a Daniel, porque habían hechiceros, brujos, adivinos dentro de la corte de Nabucodonosor, y Dios no llama a esas personas. Llama al fiel, al que conoce, al que no se mezcla, al que no está contaminado con otras enseñanzas que Dios no estableció. Y Apocalipsis por eso habla mucho de eso, ¿no? De no contaminarse, de no recibir el vino adulterado que ofrece Babilonia. Está hablando de doctrina, ¿verdad? ¿Y qué hizo Daniel? ¿Qué escribió Daniel? Recibe Daniel una serie de visiones políticas donde el Señor le desarrolla la historia del mundo. Y fíjate tú que el Señor le dice a Daniel: las visiones que tú has visto representan, número uno, al imperio que te llevó cautivo, Babilonia. O sea, la profecía de Daniel inicia con Babilonia. El capítulo 8 te da nombre. El capítulo 8 te dice: la otra visión que tú viste, el otro poder. Yo estoy resumiendo, ¿no? Sí. Pero interesante porque la Biblia da nombre. Ajá. La profecía. Antes de que se cumpla. La otra visión que tú viste de la bestia, de esa bestia que tú no entiendes cómo era, pero representa un reino. Y te dice aquí, versículo 20. Daniel 20. Daniel 8:20. Daniel 8:20. Esa bestia que tú viste, que tenía dos cuernos, son los reyes de Media y de Persia. Ajá. Otro imperio. Babilonia. Ajá. Aquí tenemos la historia que nos confirma la palabra de Dios. La historia nos confirma la palabra de Dios. La historia, los eventos históricos nos dicen que Dios no miente. Después de Babilonia vinieron los medios y los persas. De acuerdo. Después viene otro. Grecia. El que ha estudiado un poquito de historia universal llega a la misma conclusión. Y dice: ¿y el otro que viste? Aquí te lo dice, mira. El otro que viste es Grecia. Lo identifica claramente. ¿Te lo da? Sí. El libro de Isaías menciona a Ciro, uno de los reyes de los medios y los persas. Te lo dice. Claramente. Con nombre. Y aquí te lo dice. Cuando va a explicar
el otro imperio no da nombre, pero da las características. Y nosotros, por inferencia, sabemos que después, históricamente, sabemos que después de Grecia, Roma. Roma. Y ahí se detiene o culmina las profecías en Daniel. Fíjate, yo voy a ir un poquito atrás. Capítulo 7, Roma. Amigo Néstor, Roma. Que era un imperio en aquel entonces gigantesco. Roma, así como Medo-Persia hay características en la Sí. escritura, y así como Grecia hay características en la escritura, de Grecia dice que el rey primero tenía que morir joven, de manera repentina, y el reino se iba a dividir en 4. Alejandro Magno, el primer rey de Grecia, a los 33 años era dueño del mundo antiguo, y de repente se murió. Dicen los científicos y los estudiosos eruditos de una cirrosis hepática. Algunos dicen que era homosexual o bisexual. Bueno, parte de la historia. Parte de la historia, pero la Biblia lo describe. Y como él no dejó herencia, porque su hijo murió pequeño, el único heredero que tenía murió siendo niño, dice la escritura que se tenía que dividir en 4 el reino. Y los 4 generales se empezaron a disputar el reino, y no hubo manera de unificarlo, y cada quien, los 4 generales, tomó territorio. Las escrituras dicen, la historia dice los nombres de esos 4 generales, ¿no? Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo, y cada quien tomó un territorio. Y después de esa fragmentación de Grecia se debilita, y por eso es que entra en escena Roma. Roma hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo, a los fieles, perseguirá. La Inquisición. Roma. No vayamos tan lejos a la Inquisición. Los apóstoles, Fueron perseguidos. Jesús muere en tiempo del Imperio Romano. Bien, bueno, el Imperio Romano. Y aquí hay citas que dicen que quebrantaría el pacto, atacaría al Señor Jesús, le daría muerte al Mesías, así lo dice Daniel 9. Ese es otro tema, ¿verdad? Pero iba a atacar el pacto que Dios estableció con el pueblo judío. Donde entran los 10 mandamientos. Y toda la estructura, que venimos hablando, Roma lo iba a suplantar. Te lo está diciendo el libro de Daniel. Ahora sí entramos en materia. Sí. Ahora cuando tú preguntas, y esa gente que dice que todos los días son iguales, no, es que tenemos una enseñanza que viene de Roma, que le dijo al pueblo judío, quítate tú para ponerme yo. Y recibimos la información que nos dejó Roma. Que es lo que aplicamos en la actualidad. Correcto. El mundo fue colonizado Costumbres por Roma. y tradiciones que aplicamos en la actualidad. El mundo fue colonizado por Roma. Por eso es que hoy políticamente tú estás escuchando el neocolonialismo. O sea, nos quieren colonizar otra vez. O sea, Europa, Estados Unidos quiere colonizar el mundo otra vez. Por eso es que tú lo oyes, pero es que la profecía ya lo estaba diciendo. Bueno, Roma marcó la pauta en este sentido. Pero en un momento quizás Estados Unidos tenía un protagonismo mucho más grande, quizás hasta mediados de los 80. De ahí para adelante pudiera uno decir que Estados Unidos ha perdido protagonismo y está ahora tratando de volver otra vez a emerger como una potencia. Y entre China, Rusia y los iraníes pudieran entonces también estarle compitiendo de tú a tú con los Estados Unidos en relación a lo que es el aspecto político y todo esto. Y toda esta manera tan particular de Trump, por ejemplo, de manejarse en tan corto tiempo que tiene su segunda oportunidad como presidente de los Estados Unidos. Toda lo que te acabo de decir ahorita, las escrituras en Daniel, las profecías de Daniel terminan con Roma. ¿Qué te quiere decir esto? El tiempo no nos da para hablar, por lo menos hoy. Yo creo que tendríamos que hacer otro programa para hablar del protagonismo de Roma. Pero cuando Roma se divide, que forma Europa,
Lo que las escrituras te están diciendo es que las potencias posteriores, de una u otra forma, van a querer imitar a Roma. ¿Cómo así? Cuando Roma se divide Ujú. y que forma Europa, las naciones de Europa, todas las naciones tomaron como ejemplo de colonizar y tomar territorio de Roma. No tanto de Alejandro Magno, porque por lo que dijimos murió. Quizás las estrategias de Alejandro sí la toman, pero todo lo que es filosofía, formas de gobierno, Modelos. modelos, darle pan y circo al pueblo y Ajá. siempre te mantendrás en el poder, eso viene de Roma. Ok. El Senado, las democracias, Exacto. eso viene de Roma. Entonces, lo que te está diciendo las escrituras es que los países, las potencias subsecuentes, después de estos años, siguen el modelo de colonizar como lo hacía Roma. O sea, se quieren imponer como lo hacía Roma. Entonces, Bueno. yo creo, Néstor, que solo basta con mencionar a América. Roma se impuso a la fuerza. Es lo que acabamos de leer aquí, que persiguió a los santos del Altísimo Ok. y los mató a la fuerza. A todas estas, ¿cómo insertamos esa historia en el presente? Bueno, te iba a mencionar que los países que conformamos América, nosotros fuimos colonizados por Europa. Sí. Entonces, España, O sea, El Imperio España, Español. Portugal, Portugal, Francia Francia, e Inglaterra. es Inglaterra. Mm. Como está muy bien dicho. Entonces, ¿de dónde vienen ellos? De Europa. ¿De Exactamente. dónde tomaron el modelo ese de conquistar e A la imponerse? fuerza. De Roma. Y trajeron Esto es lo que le entonces está diciendo la escritura. su modelo religioso para este lado del mundo. Porque ya lo tenía Roma. Roma. Y vamos a ir a ese Ujú. punto, ya para entrar en el clima, ¿no? Ujú. E ir descendiendo en el tema de hoy, que es el que nos compete. Pero fíjate tú todas Sí, las las aristas, vueltas que hay que sí, dar sí, sí. para poder Para poder entender el origen del sábado, sí, fíjate. sí. Y por qué el domingo, ¿no? Exactamente. ¿verdad? Y por qué el domingo. Porque aquí en la escritura no ha pasado nada en cuanto a ese día. Estoy leyendo Daniel 7:25. Roma. Cambiará los tiempos y la ley. Interesante. Cambiará los tiempos y la ley. La ley de Dios. Wow. El sistema lo iba a cambiar. La Quítate ley. tú para ponerme yo. Pero vamos a hablar un poquito de los tiempos Ujú. antes de entrar en la ley, de los tiempos. Porque cuando la Biblia habla de tiempo se refiere a los años. Tú lo mencionaste ahorita, Néstor, con una pregunta que me hiciste. ¿Y el calendario gregoriano? Exactamente. ¿Por qué lleva ese nombre? Ujú. Por un papa de Roma, que fue el que lo hizo. Los tiempos. Cuando tú agarras el calendario bíblico es muy diferente. Bueno, el de los judíos se basa en la luna y Vamos el, a decir y el bíblico, gregoriano en el de sol. Dios, pero vamos a decir Ajá. el de Dios. Ok. Vamos a decir el calendario que Dios estableció tenía que ver, fíjate tú, tenía que ver con la prosperidad del hombre en cuanto a la siembra, que él supiera los tiempos, cuándo sembrar, cuándo recoger, que llevara las cuentas A través de la observación de la luna y del y sol. pudiera observar las 7 fiestas principales Ajá. que apuntaban al Mesías. Las 7 fiestas principales del pueblo apuntaban al Mesías. Todo era una enseñanza Ok. que Dios le estaba dando al pueblo. Y entonces Roma dijo, no, olvídense de esa fiesta, que eso no sirve para nada. Entonces nosotros en el calendario gregoriano tenemos otra fiesta en el año. Ujú. Carnaval, Semana Santa, que intencionalmente tiene otro enfoque. Que eso lo estudiaremos después. Si lo estudiaremos después. Nosotros tenemos en el calendario nombres de emperadores romanos, Julio, Agosto, Ujú. Augusto, de agosto. de cambiar. Julio, El mes sí. de enero te lleva al dios Janus, Ajá. que era el guardador de Roma, de las puertas de Roma. Y fíjate tú, y así. En septiembre significa séptimo, Es correcto. octubre 8, Ujú. noviembre 9, diciembre 9. 10. Porque en ese orden estaba en el calendario Antiguo. bíblico. Bíblico. Pero entonces ahora diciembre pasa a ser 12, el último mes. Entonces dicen que Jesús nació en diciembre, eso no lo dice la Biblia. Cambiaron los tiempos. Es como que dijeron, aquí está esto y la gente quedó
sin rumbo. ¿Y dónde está Dios aquí? Interesante. Era para quitarle la forma de pensar al pueblo y ponerle otra, que era lo que históricamente es lo que han querido hacer con los judíos. Cuando Babilonia se llevó a Daniel y a los judíos, lo que querían era lavarle el cerebro. Borrarle sus costumbres y tradiciones para Resetearlo. implementar un nuevo modelo que olvidara de algún modo la esencia de Dios. Los mismos políticos están haciendo eso ahora mismo. La enseñanza de Dios. El marxismo, el Todo comunismo, todas estas ideologías toda esta ideología, la misma democracia, que vienen la a de Trump. suplantar la creencia. Borra. Vamos a resetear al hombre. Que se olviden que fuimos creados por Dios. Que se olviden. Eso lo aprendieron de Roma. Nosotros tenemos, ahora nosotros tenemos nombres a los días de la semana. La Biblia, te dije que en la Biblia no aparece. El único que identifica es el sábado. Sí, pero lunes de la luna, martes del planeta Marte. Es correcto. Miércoles de Mercurio. Júpiter de jueves. Jueves de Júpiter. De Júpiter. Y viernes de Venus. Puros Sí, dioses sí, paganos. sí, sí, ¿Y quién lo hizo? Roma. Sí. Interesante. Un religioso. Un religioso te hizo el sincretismo y te lo dio a beber. Exactamente. La mezcla. La mezcla. Correcto. ¿Qué otra cosa tenemos nosotros en el tiempo? Bueno, pudiéramos decir que el año bíblico, la cronología bíblica nos ubica en el año 5785 de la creación. Tiempo del calendario judío. Sí, pero fíjate, ¿no? 5785 de la creación. No es que está mal decir que estamos en el 2025. No es que está mal decirlo, porque dicen 2025 después de Cristo. O sea, te está diciendo que Cristo partió, ¿no?, la historia de la humanidad como el ser más importante, pero de fondo hay otra cosa. Como por ejemplo. Como por ejemplo, un día, para ocultar quizás los años que se perdieron, para reemplazar el calendario bíblico por el calendario gregoriano, que primero hicieron pruebas con otro calendario, pero el que más se ajustó fue el gregoriano. ¿Por qué razón? Pero tú ves que un calendario, o los días de este calendario, termina a las 12 de la noche, Ajá. a la madrugada, cuando tú ves al cielo y no hay ninguna señal que te indique que el día acabó. No, está oscuro Porque la Biblia te dice, es cuando se oculta el sol. el sol. O sea, cuando tú veas un cambio, es lo que el Señor te está diciendo. Cuando tú ves estas cosas, estas señales, es que hay un cambio. Ahora bien, Algo va a venir. ¿por qué se adoptó entonces el calendario gregoriano en lugar del calendario judío? No, primero que el judío te enseña el sistema religioso que Dios quiere. Y te lo acabo de mencionar. O sea, la ley de Dios establece el cuidado del planeta, la forma correcta de sembrar, cuándo dejar descansar el planeta para que siembre, cómo el sistema de ofrenda, cómo el sistema de diezmo, cómo se debe regar la tierra, a dónde deben ir los desperdicios. Todo eso está en En la Biblia. la Biblia, en la Torá, como dicen los judíos, en la Ok. Torá. Todo eso está allí. Entonces no, esto no conviene. El cambio de fondo, amigo Néstor, el cambio de fondo es un asunto político. Y la intención, dice la historia, no lo digo yo, la intención, por lo menos básicamente eran dos: mantenerse en el poder y que no hubiese tantos tumultos, tantas revueltas dentro del Imperio Romano. Fíjate tú, políticamente esas eran las intenciones: tener el favor de los dioses, mantenerse y que el pueblo estuviese en paz, que no hubiese revueltas, que no hubiese todo el mundo tranquilo. Claro, porque los judíos se rebelaron contra Circo y Roma pan, circo y en más de pan, una ocasión. coliseo romano y pan para la gente, comida y circo, entretenimiento. Ok. Y el pueblo no se preocupa en las revueltas ni nada de eso, se mantiene en paz. Entonces la intención era esa. Era apaciguarlos, Sí. era mantenerlos distraídos. No era la adoración a Dios. Por eso te hice la pregunta, que cuál era la intención del presidente Trump en hacer esto. Y Bueno, de seguro tiene que ser política. Religiosa no es, porque religiosa no cabe aquí. Bueno, pero está diciendo que incluso va a hacer de uso obligatorio la Biblia los domingos y en las escuelas también se va otra vez a colocar la Biblia como un libro de uso obligatorio en las escuelas. Es interesante lo que estás diciendo, porque el tiempo, bueno, Se nos agota. se nos agota, ¿no? Pero
por muchos años se ha interpretado los Estados Unidos como una nación profética, ¿no? Y hasta ahí lo voy a dejar. Y además Estados Unidos nace como una nación religiosa también, ¿verdad? Lo vamos a estudiar más adelante. Pero todas estas cosas que hay de fondo hacen que Estados Unidos se olvide, o van a hacer que se olvide de su origen religioso cristiano, porque Estados Unidos se establece por las persecuciones que tú dijiste, la Inquisición de Roma. Sí. Y que vienen oyendo y se establecen acá. En América, sí. En América, como un país libre, y entonces ahora resulta que ahora van para atrás. Exacto, parece contradictorio. Quieren imitar lo que hacía Roma. Y lo van a hacer, proféticamente lo van a hacer. Esperemos. Pero las intenciones, Néstor, son políticas. Esperemos, porque todavía está en el tintero. Vamos a ver qué pasa. Sí. Si se implementa el domingo como el día obligatorio. Sí. El que paga los platos rotos, aquí la palabra de Dios lo leímos, son los santos, o sea, los fieles. Okay. Es el pueblo. Serán los que van a pagar los platos rojos de asuntos políticos. Entonces pudiéramos interpretar que toda esta intencionalidad que existe detrás es político y a su vez forma parte de las señales que vienen dándose como la inminente llegada de Jesucristo a la tierra. Sí, es correcto, correctísimo. Y la suma de todos esos asuntos políticos, la suma de todos estos términos, todos estos tratos políticos, va a llevar inevitablemente a un falso sistema religioso que el mundo tratará de imponer. Porque Dios no impone nada. Y ahí el donde asunto entra de la religión, de la adoración a Dios, eso es por fe, voluntario. Y ahí es donde entra el mencionado anticristo. El mencionado anticristo y el domingo. Y el domingo. Porque está Cristo, el anticristo, el sábado, el domingo, se contraponen una cosa. En próximos programas lo trataremos. El próximo programa, pero, Néstor. Para concluir. Muy bien. Dijimos que los cambios de Roma fueron en los tiempos y la ley. Los tiempos y la ley. Nosotros tenemos un calendario totalmente diferente al bíblico. En ninguna parte del calendario que nosotros tenemos nos llevan a Dios, como el Señor lo quería o lo tenía establecido en el Antiguo Testamento. Y en cuanto a la ley, que se resume en 10 mandamientos, y después el Señor lo resume en 2 mandamientos, y después Santiago lo resume en un mandamiento. Santiago y Juan, ¿verdad? Que resumen todo en amor, ¿no? Finalmente todo es amor. Tú cumples todo si amas al prójimo y amas a Dios. Roma, Constantino, el emperador Constantino, comienza a cambiar a través de leyes políticas la adoración del día sábado. Así que el cuarto mandamiento que enseña la observancia del sábado fue reemplazado por un falso día de oración, y eso lo dice la historia. Jesús, Constantino. Hablaremos de Constantino en próximo programa con detalles. Seguro que sí. Para que sepamos de dónde proviene ese cambio. Sí, seguro que sí. Porque el tiempo ya se nos termina. Seguro que sí. De todas maneras, interesantísimo el origen desde el punto de vista bíblico del día sábado y por qué estamos ante la inminencia de un posible cambio de paradigmas que forma parte de lo que es el compendio de señales de la segunda venida de Cristo. ¿Pudiera uno interpretarlo de esa manera? Sí, bien. Conforme, por ahora. Más que conforme. Okay. Satisfechos y con ganas de más, pero para próximos programas. Excelente. Estaremos hablando de Constantino y qué hizo Constantino con los cambios que se dieron en aquel entonces y que se reflejan en la actualidad. Muchísimas gracias, Jesús, y ustedes, amigos. Dios les bendiga a todos. Gracias por acompañarnos. Esto fue La Profecía en la Noticia. Nos vemos en un próximo programa.